Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a terminar el capítulo 1 del libro de los Gálatas. Vamos a estar en el versículo 10 hasta el 24. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 hasta el 24. Y lo vamos a leer juntos. Lo vamos a leer juntos antes de comenzar el sermón de esta mañana. Dice, comenzando el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo hablaba la semana pasada, o hablamos del texto de la semana pasada, del evangelio diferente, lo peligroso que es un evangelio diferente, o dejar que en nuestras iglesias entre un evangelio diferente. Hoy vamos a ver el origen divino del evangelio de Pablo y el origen divino del evangelio que predicamos. Este no es el evangelio del pastor Pablo, no es el evangelio del hermano que esté predicando, no, es el evangelio de Cristo. Es muy importante asegurarnos que estemos predicando el evangelio de Cristo. Y en el versículo 10, Pablo, casi pegadito a lo que está diciendo sobre el evangelio diferente, ahora les dice, ¿el favor de quién estoy buscando yo? ¿A quién estoy intentando agradar yo? Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, cuando nos transformamos en hijos de Dios y discípulos de su Hijo Jesucristo, somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Y nuestra única preocupación tiene que ser agradar a Dios. Tiene que ser agradar a Dios, no agradar a los hombres. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, que toda su vida buscó agradar a Dios. Cuando era un niño de 12 años y estaba en el templo, ¿sí? Seguramente lo estuvieron leyendo, si leyeron la historia de Jesucristo para recordar el propósito de la Navidad. Cuando estaba en el templo, cuando termina este pasaje que él está hablando con los doctores de la ley, se maravillaban, y después que él les dice a sus padres, cuando lo encuentran en los negocios de mi padre me es necesario estar, dice el texto ahí que él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros tenemos que buscar agradar a Dios y Él probablemente nos haga estar en paz con los hombres. A menos que estos hombres estén abiertamente oponiéndose a la voluntad de Dios, generalmente vamos a estar en paz con los hombres. Pablo estaba diciendo, yo no busco el favor de los hombres. O en otras palabras, podríamos decir, esta carta no es para sobarles el lomo. Ustedes se desviaron.
están prestando el oído a cualquier cosa. Están escuchando un evangelio torcido, distorsionado, que les va a llevar a la muerte. Yo les estoy escribiendo esta carta no para felicitarlos por nada, y no me importa, vamos a decirlo así, quiero ser fuerte, si a ustedes les gusta o no les gusta lo que les estoy diciendo. Mi responsabilidad delante de Dios no es decir lo que a ustedes les agrada, es lo que está diciendo Pablo. Mi responsabilidad como pastor y nuestra responsabilidad como mentores y mentoras no es decirle a nuestros discípulos lo que nuestros discípulos quieren oír. Es decirle a nuestros discípulos lo que necesitan oír. Más allá de que les guste o que no les guste. Mi responsabilidad, hermanos, es decirle, si tengo que ser duro, como lo he dicho otras veces, y como lo decía el apóstol Pablo a los Corintios, lo que la Biblia dice, porque es lo mejor para su vida. A veces es necesario hacer cirugía espiritual, porque el cáncer del pecado se está apoderando en la vida de un hermano. Entonces, no estoy para agradarles, estoy para agradar a Dios. Y si agrado a Dios, probablemente ustedes vean a Cristo reflejado en mí, y si ven a Cristo reflejado en mí, vamos a tener paz entre nosotros. Vamos a tener paz entre nosotros. Pablo les está diciendo, no intento convencerles de mi punto de vista, no es mi punto de vista. Hermanos, cuando me paro a predicar en el púlpito, no intento convencerles de mi punto de vista, les estoy dando el punto de vista de Dios, del cual estoy convencido. Amén, sí estoy convencido de lo que digo, pero no es mi punto de vista. Yo no digo, miren hermanos, lo que creo es esto, no, digo, lo que creo que Dios dice. Lo que Dios dice es esto, yo lo creo. Pero no es mi opinión. No es mi opinión. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Pablo dice, no estoy intentando agradarles. No estoy para agradar a los hombres, estoy para agradar a Dios. Es mi responsabilidad, es mi obligación. No me paro en el púlpito, no me paro para complacer al público. No me paro para que ustedes se sientan contentos con lo que yo digo. Muchas veces, ustedes me van a hablar, o van a hablar a sus mentoras, y sus mentoras no les van a decir cosas que les gusten necesariamente. Pero si les están diciendo lo que la Biblia dice, les están hablando la palabra de Dios y les están diciendo exactamente lo que ustedes necesitan escuchar. No intento agradar a los hombres, porque si agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. Se estaría sirviendo a sí mismo, o estaría tratando de servir a los hombres. Es cierto que soy un siervo de Cristo y que sirvo a mis hermanos. Para mí es un tremendo privilegio poder servir a mis hermanos con cosas que pueden ser, oh, qué importante, el pastor está en el púlpito predicando. Pero si estoy limpiando el baño también les estoy sirviendo. Y puedo hacer cualquiera de las dos cosas. No tengo ningún problema porque soy un siervo, soy un servidor de Cristo. Pablo entonces les está diciendo esto. La palabra en griego en realidad es un poco más chocante que la palabra siervo. Solo que en el contexto occidental es muy fuerte, no nos gusta esa palabra. La palabra doulos es esclavo. ¿Sí? Es esclavo. Solo que en el contexto occidental es una palabra que es un poco más chocante. Porque los esclavos del occidente no eran, y algunos de oriente también, no eran esclavos por voluntad propia, sino que eran hechos esclavos por alguien que les tomaba y los esclavizaba contra su voluntad. En el concepto oriental eso es diferente. ¿Sí? El esclavo nunca estaba atado, el esclavo no se iba del lado de su amo porque era un tonto, se iba del lado de su amo. Perdía casa, perdía comida, perdía seguridad, perdía todo eso. No tenía sentido. Muchos esclavos nunca querían su libertad. Y si les daban la libertad, se quedaban a servir. Somos libres en Cristo. Pero no hay mejor lugar donde podamos ser un buen doulos que es bajo las alas de nuestro Señor. No hay ningún otro lugar.
donde podamos estar más seguros, más confiados, mejores provistos. Ahora Pablo les va a decir, miren, de acá viene mi evangelio. De acá viene lo que estoy predicando, hermanos. Dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió a Cristo y no se fue directo a Jerusalén. De hecho, cuando fue a Jerusalén, no lo querían recibir porque decían, sí, ahora se hace el cristiano. ¿No le ha pasado eso? ¿Ah? ¿Qué te hace ahora el santito? No, y vos le decís, no, mi vida cambió. Realmente Dios está haciendo cambio en mi vida. Es que no tomas nada ahora. No fumas nada. No salís más. Eso nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque le resulta chocante a las personas lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La transformación que Dios va haciendo en nuestra vida para que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Entonces, para que entiendan, Pablo cuando sube a Jerusalén, y ya lo vamos a ver en un rato, tenían miedo los hermanos. Y, a ver, piensen en esto. Si ustedes supieran, ¿sí?, que hermano Manuel es un perseguidor y que anda matando cristianos, todos nos escondemos de hermano Manuel, ¿no? Y de repente empieza a correrse la voz, no, vos sabés que Manuel, Cristo lo salvó. Sí, tenés razón. Que lo salve, pero que lo salve lejos. Eso es lo que diríamos nosotros en nuestro contexto, ¿no? Bueno, está bien, pero que vaya a otro lado, que acá no venga, por las dudas. No vaya a ser que esté haciéndose el cristiano para matarnos a todos. Más o menos esto es lo que pasa. Entonces, Pablo dice, el evangelio que os he predicado, el evangelio que os he predicado, dice, no está de acuerdo con el hombre, no es un evangelio hecho por el hombre. El evangelio que estaban escuchando los Gálatas era un evangelio hecho por el hombre, distorsionado por el hombre. Por eso es que Pablo les dice, no me lo compartió ningún hombre. No es que él tuvo el encuentro con Jesucristo y se fue a ver qué le enseñaban los apóstoles. Él fue enseñado por Jesucristo por 3 años en el desierto de Arabia. Gracias, mi amable, Dios te bendiga. Y después subió a Jerusalén. Entonces, hoy en día, hermanos, encontramos a muchos hombres muy conocidos, muy importantes, muy influyentes, que predican la Biblia, ¿sí? Que predican la Biblia, de diferentes convicciones, para un lado, para el otro, diferentes posiciones doctrinales. Pablo lo que estaba diciendo es que su evangelio no tenía nada que ver con estos hombres. Él quería diferenciarse claramente de estos falsos apóstoles que habían traído un falso evangelio, un evangelio diferente, distorsionado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros tenemos que esperar que Dios nos comparte el evangelio? No. Dios está obrando en este tiempo de manera diferente a la que obró con Pablo. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadosos y el año que viene, cuando estemos estudiando el libro de los Hechos, vamos a entender que el libro de los Hechos es un libro de transición. Y vamos a ver que inclusive dentro del tiempo de la gracia o de la dispensación de la gracia, Dios fue obrando de manera diferente hasta que estableció su obrar tal cual obra hoy en la vida de las personas. Entonces, ¿el mensaje de Pablo era un mensaje contrario al de Jesucristo? No, era el mensaje de Jesucristo. Por eso es que él mencionaba una y otra vez que su evangelio no era suyo, sino que era de Cristo. Hoy en día, hermanos, tenemos el mensaje que Pablo predicó, el mensaje que Pedro predicó, el mensaje que Jacobo, que Juan predicaron, lo tenemos completo.
¿Sí? En aquella época no tenían la Biblia. El Antiguo Testamento solo se podía leer en las sinagogas. Entonces, cada carta en la iglesia del primer siglo, hermanos, cada carta que había se copiaba. Pablo escribió una carta a las iglesias de Galacia. Se copiaba y se repartía entre las iglesias, para que todos los hermanos supieran. Pedro escribió la epístola, las copiaban, se las repartían, se las pasaban. Hoy en día, a veces tenemos 3, 4, 5 Biblias en una casa. Los hermanos a veces daban su vida por una porción de las Escrituras. Hermanos, y nosotros muchas veces hoy en día menospreciamos a las Escrituras porque no les dedicamos tiempo. No les dedicamos tiempo. Los hermanos confiaban en ese tiempo en esas cartas. Eran muy cuidadosos al copiar palabra por palabra, texto por texto, punto por punto, coma por coma, para que no se torciera el mensaje. Hermanos, tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia completa. Tenemos la Biblia completa. Entonces, el estudio profundo de las Escrituras es lo que nos va a guiar a la verdad y que no nos va a dejar desviarnos a un evangelio diferente. Nos va a mantener caminando por la senda estrecha. ¿Es lindo viajar en autopista? Ahora la circunvalación tiene 3 carriles acá en Córdoba, ¿no? Están haciendo 3 carriles. Es re lindo, ¿no? Ancho, podés moverte más rápido, más despacio, ¿no? Pero ¿saben que me gustan los caminos de cintura que se llaman? El paisaje de los caminos estrechos es espectacular. ¿Qué ves en una autopista? Nada, ruta nomás, ruta. ¿No? Pero cuando vas por las altas cumbres, yo me acuerdo, Juli era chiquita y fuimos por el camino viejo de las altas cumbres. Es hermoso. Tenés que ir despacio. Sí, tenés que ir despacio. A veces sí. Pero la belleza que tiene, no la tiene la autopista. Por más que le pongan unos yuyitos de vez en cuando, así, ¿no? Eso que le gusta a la gente. Entonces, tenemos la palabra confiable que nos lleva por la senda estrecha. Es mejor, hermanos, caminar por la senda estrecha que desparamarnos, por decirlo de alguna manera, no estoy encontrando la palabra, que buscar ensanchar los caminos. ¿Sí? La Biblia habla de ensanchar nuestras tiendas, no nuestros caminos. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es lo más seguro, hermanos. Volviendo al texto. La palabra de Dios es lo más seguro. Es muy importante, una vez más, hermanos, que pasen mucho tiempo con la Biblia. Que pasen mucho tiempo estudiando la palabra de Dios. Es la única manera en la que vamos a crecer. Es la única manera en la que vamos a encontrar consuelo, en la que vamos a encontrar fortaleza, en la que vamos a encontrar sabiduría. Ninguna sabiduría de este mundo supera a la sabiduría de Dios. Entonces Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, todo esto, que su evangelio, o el evangelio que él predicaba, no había sido dado por ningún hombre. Sabemos por el testimonio de Pablo que él fue entrenado por 3 años personalmente por Jesucristo, lo dice en el desierto de Arabia. ¿Por qué no entrenó por 3 años Jesucristo a Pablo? ¿Se les ocurre? ¿Cuánto tiempo entrenó a sus apóstoles antes de ir a la cruz? 3 años. 3 años. A Pablo le dio exactamente el mismo entrenamiento que dio a sus otros apóstoles, solo que de manera personalizada. Qué lindo ser entrenado personalmente por mi Salvador. Eso, algún día, si Dios me permite, me gustaría sentarme con Pablo a tomar un café allá en el cielo. Contame cómo fue. Dice Pablo, yo no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo.
Pablo había tenido una experiencia diferente a la de que tenemos nosotros, cualquiera de nosotros hoy en día, perdón. A nosotros el Evangelio nos es compartido a través de los hombres, porque Dios le agradó hacerlo así. Pablo le escribió a los Corintios, que a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Entonces, con Pablo obró de una manera, pero después, con el paso del tiempo, Dios empezó a obrar como obra ahora. Entonces, Pablo fue impactado en su vida, ¿sí?, de manera muy, muy fuerte y personal por Jesucristo. Esto lo tenemos en Hechos 9, versículos 1 hasta el 9. El incidente donde Pablo tiene un encuentro muy personal con el Señor. Y después vemos la conversión. A Ananías le pasó algo parecido. Gaby nos estuvo compartiendo esto cuando estuvo predicando. El Señor le dijo a Ananías: anda a donde está Pablo. Pero el Señor dice: guarda, que es un asesino de cristianos. Andale, porque él está orando. Y yo lo he escogido para que sea ¿qué? Un instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles. Pablo en este momento está haciendo exactamente lo que Dios en su mente había preparado desde antes de la creación del mundo. Pablo no recibió ninguna instrucción de Ananías. La Biblia no nos dice. Dice que le impuso las manos, recibió al Espíritu Santo, cayeron las escamas de sus ojos, fue bautizado y listo. No le enseñó el Evangelio, nada. Dice de versículos 13 hasta el 24: porque habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pablo también dice: ustedes son judíos, yo más les dice. Lo veíamos los corintios, ¿no? ¿Son hebreos esto? Yo más. Yo soy fariseo de fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Soy tope de gama, digamos, en el judaísmo. Nadie es más celoso que yo en el judaísmo. Por eso es que el judaísmo usaba como un instrumento a Pablo. Era una punta de lanza Pablo. ¿Sí? Era miembro del Sanedrín Pablo. Era un hombre de muchísima autoridad. Dice: aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Recuerden que también Pablo no fue entrenado por cualquier rabí. Fue entrenado por Gamaliel, un rabán, o sea, un rabino de rabinos, un maestro de maestros. Entonces, él estaba muy capacitado, y cuando uno lee la forma de escribir de Pablo, se nota que es un hombre muy instruido. ¿Sí? A veces cuesta entender lo que Pablo dice o lo que Pablo escribe, porque usa mucho juego de palabras. Y la doctrina que hay en las cartas de Pablo es muy profunda. Romanos tiene una profundidad doctrinal tremenda. Si solo tuviéramos el libro de Romanos, esto es muy personal mío, pueden disentir otros que están viendo desde el otro lado, otros pastores. Si yo solo tuviera el libro de Romanos, hay tanta doctrina en el libro de Romanos que sería suficiente para mi corta vida. Sería suficiente para mi corta vida. Dice: siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él se fue al desierto, esto es lo que les compartía recién, donde fue entrenado personalmente por Jesucristo. Personalmente por Jesucristo. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, o sea,
hizo una visita en relación a todo lo que él había estado con el Señor, fue una visita de médico, ¿no? Estuvo con Pedro 15 días, pero dice, no vi a nadie más. Si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar que Bernabé es quien hizo, uno de los compañeros de Pablo en el ministerio, quien hizo que fuera posible esta reunión, Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué impactante debe haber sido, como les compartía recién, ver esta transformación de Pablo. Realmente una vida completamente transformada. Muchas veces nos cuesta pensar o creer que Dios va a transformar una vida. Este hombre era un asesino. Quizás no personalmente, pero sí un ideólogo, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Dice que encarcelaba y mataba. No personalmente, pero él decía, ustedes los otros, busquen, encarcelen a ellos. ¿Saben quién era, o recuerdan quién era el que estaba dirigiendo la ejecución de Esteban? Saulo. Hechos capítulos 7 y 8. Saulo era el que presidía la ejecución pública de Esteban, la lapidación pública de Esteban. Las ropas del condenado se ponían a los pies del que guiaba y fueron puestas a los pies de Saulo. Este mismo perseguidor y asolador de la iglesia ahora predica con el mismo fervor que antes perseguía a la iglesia, con el mismo fervor predica a Cristo. Con la misma intensidad que antes pecaba contra Cristo, ahora busca agradar a Cristo. Una vez escuché el testimonio de un pastor que su familia iba a la iglesia los domingos y él, sus amigos del barrio iban a la iglesia, pero salían de la iglesia y tomaban, fumaban, hacían cualquier. Entonces, y le decían, ¿vos por qué no venís a la iglesia? Porque ustedes son todos unos falsos, son unos mentirosos. Se ponen la corbata para ir el domingo a la iglesia y después hacen lo que quieren durante la semana. Dice, yo si algún día creo, así como ahora peco, y un hombre que ha estado en drogas, ¿no? De la misma manera en la que peco ahora voy a defender mi fe, si algún día creo. Y hoy en día, muy a su manera, él defiende con la misma firmeza que antes pecaba sus convicciones. Y respeto eso, aunque no comparto todo esto que este pastor enseña o predica, pero sí respeto esa firmeza de convicción. Entonces Pablo dice, antes mi conducta anterior, yo perseguía a la iglesia de Dios, trataba de destruir a la iglesia de Dios. Pero, dice Pablo, a Dios le agradó, Él quiso, esto es soberanía, hermano. Esto es soberanía. Dios quiso hacerlo así. ¿Por qué? Tantas veces me preguntan la gente, ¿por qué esto, pastor? ¿Y por qué esto, pastor? ¿Y por qué esto? Estás preguntando de la manera equivocada. Nunca vas a llegar a la respuesta y seguir preguntando por qué. ¿Para qué es la pregunta correcta? ¿Para qué Dios me convenció de mi fe? ¿Para qué Dios me llevó por todos los pasos de mi vida? ¿Para qué?
¿Para qué me hizo estudiar en el seminario o en el instituto bíblico? ¿Para qué? Para que hoy esté parado acá predicándoles a ustedes. Para que hoy esté sirviendo a las iglesias. Él tenía un propósito y a él le agradó separarme desde el vientre de mi madre. Yo leo esta carta y digo, wow. Gaby me decía, se identifica con el apóstol Pablo cada vez que estudio más las cartas pastorales o las epístolas a la iglesia, más me identifico con Pablo. Cualquiera de nosotros nos podemos identificar con Pablo. Porque las cosas que le pasan a los hermanos de las Escrituras nos pasan a nosotros, no son diferentes. No son superhombres o supermujeres. Son tal cual nosotros, con virtudes y defectos. Pablo no era perfecto, pero a Dios le agradó usarlo y separarlo desde el vientre de su madre y llamarlo, no porque Pablo fuera perfecto, fuera el mejor, estuviera perfectamente capacitado, sino por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios. ¿Por qué quiso hacerlo así? Quiso glorificarse en la vida de un siervo inútil. Yo no soy capaz de hacer nada de lo que hago, pero por la gracia de Dios, Dios me permite servir. Y me equivoco un montón de veces, hermano, y me voy a equivocar un montón de veces. Pero ruego a Dios que me dé la sabiduría para hacerlo la menor cantidad de veces posible. ¿Sí? Pablo entonces perseguía, trataba de asolar a la iglesia, de destruir a la iglesia. Y Pablo estaba apartado por Dios desde el vientre de su madre, dice Pablo. Y Dios le dejó vivir una vida, ¿no? ¿Quién ha llegado a Cristo de grande? La mayoría de los que estamos acá llegamos a Cristo de grande, ¿no? Algunos han llegado a Cristo desde pequeño. Pero la mayoría hemos llegado a Cristo de grande. Y Dios nos permitió vivir una vida hasta que dijo, ahora voy a revelar a mi Hijo en vos. ¿Pensaron en esto? Hoy voy a revelar a mi Hijo en tu vida. El día que le pediste a Jesucristo perdón por tus pecados, tuviste un encuentro real y personal como el que Pablo tuvo. No será similar, no apareció ninguna luz brillante, no escuchaste una voz del cielo que te dijo, Renzo, ¿por qué me persigues? Yo quizás hubiera tenido un desmayo en ese momento. Pero tuvimos un encuentro personal con Dios. Dios transformó nuestra vida en ese momento. Perdonó mis pecados. Y me dio su Santo Espíritu para que viva en mí y me guíe en mi andar con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo le predique a los gentiles. Para que usted le predique a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Según la Biblia, todos los no judíos. Tranquilamente se aplica a mi vida. Vivo entre gentiles. Yo no tengo, que yo sepa, ascendencia judía por ningún lado. Que yo sepa. Son todos españoles. Cuando se le busque, el apellido español que a usted se le ocurra, seguro está en mi árbol genealógico. ¿Sí? Pero Dios quiere que usted y yo le prediquemos a los gentiles. Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre, nos dejó vivir una vida, nos hizo tener un encuentro muy personal con Él. Y a partir de ahí Él ha ido transformando nuestras vidas, moldeando nuestras vidas, cada día un poco más parecido a su imagen. Cada día un poco más parecido a su imagen. Para que le prediquemos a las personas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 de Pedro. Hermanos, Pablo les está diciendo a los Gálatas, miren, yo no fui instruido por los hombres, fui instruido por Jesucristo.
Fui instruido por Jesucristo. Después fui a Jerusalén. Después, como un nuevo convertido, alguien entrenado, alguien que tenía el conocimiento dado por Cristo, subí y hablé con Pedro. Y vamos a ver en los textos que siguen que Pablo aclara aún más este tema. Pablo aclara aún más este tema. Dice que subió y vio a Pedro y a Santiago. Y habló con Pedro y Santiago. Pueden encontrar más de esto en el libro de los Hechos también. ¿Sí? Es muy importante cuando vamos leyendo las epístolas pastorales, volver y repasar el libro de los Hechos, los primeros capítulos, porque, como les decía, Pablo pasó por las iglesias de Galacia, no recuerdo ahora los capítulos, pero pasa por el norte, en Hechos capítulo 13 me parece, y en Hechos capítulo 18 por el sur, o viceversa, en este momento no me acuerdo exactamente. Entonces él visitó esta zona, ¿sí? Él visitó esta zona, sí, 13 y 14, y 18, si mal no recuerdo. Y está en el libro de los Hechos. Entonces, si usted lee el libro de los Hechos y lee las cartas a las iglesias o las cartas pastorales, va a encontrar un montón de coincidencias. Va a encontrar todas estas coincidencias de todos estos hechos. Dice que Pablo subió, guiado por el Señor subió. Nadie le dijo, anda y habla con Pedro para que Pedro te mande a algún lado. O anda y habla con Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién era Jacobo? ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? ¿Quién era Jacobo? El concilio de Jerusalén, con el problema de los judaizantes. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. El pastor de la iglesia de Jerusalén. O sea que él vio al pastor de la iglesia de Jerusalén, el hermano del Señor, y a Pedro nadie más cuando estuvo en Jerusalén. Dice que después de esto, él se fue a Siria y a Cilicia. ¿A qué? A hacer lo que Dios le había mandado a hacer, que era predicar el evangelio a los gentiles. Era predicar el evangelio a los gentiles. Y él dice que escuchaba, mientras iba predicando el evangelio, que las personas decían, el que antes asolaba y perseguía en la iglesia, ahora predica la fe en Cristo. Dice versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Qué gozo debe ser para mi vida que alguien diga, aquel hombre pecador glorifica a Dios en su vida. Qué gozo debe ser para nuestras vidas que digan aquellos hombres, aquellas mujeres que antes eran pecadores, ahora están glorificando a Dios en sus vidas. Que los hermanos de las iglesias digan, oh, aquel hermano estaba perdido en las drogas. Aquel era un ladrón. Aquel hombre golpeaba a su mujer. Dios transformó esas vidas. Y dan la gloria a Dios hoy con nosotros. Hermanos, yo he visto personalmente esto en las vidas de hombres y mujeres. He escuchado el testimonio realmente conmovedor y desgarrador también de un hombre de mi edad confesar públicamente lo violento que era y golpear a su esposa al punto de dejarla tirada casi por muerta, y ver ese hombre una vida transformada que sirve a Dios. Doy la gloria a Dios en la vida de ese hombre. Hermanos, de eso se trata, de rendirnos completamente a Dios, entregarnos completamente a Dios.
dejar de, como le dijo Jesucristo a Pablo, dejar de dar patadas, coces contra el aguijón. Era una punta que tenía para enseñar a los caballos a que no patearan. Hermanos, somos así. Vivimos dando coces contra el aguijón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermanos, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Quiero terminar con esto. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que otros glorifiquen a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que otros glorifiquen a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Para mí, como les dije cuando comenzaba el sermón, es un gozo ver lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Lo que Dios ha hecho en este año, en ustedes y a través de ustedes, a mí me llena de gozo como su pastor. A mí me llena de gozo. Me llena de gozo ver el crecimiento de ustedes y el crecimiento de la iglesia también, a través de ustedes. A través de ustedes. Porque no solo dependió del pastor. Cada uno de ustedes, y ahora lo estamos viendo más. ¿Sí? La familia que tenemos allá al fondo, ¿llegaron por el pastor? No, no llegaron por el pastor. Pau, que no está hoy, ¿llegó por el pastor? No, no llegó. Y eso va a seguir pasando y va pasando cada vez más. Va a pasar cada vez más. Porque no depende de un hombre, porque somos un cuerpo, somos una iglesia. Si todos y cada uno de nosotros estamos deseando ser verdaderos doulos, verdaderos siervos de Jesucristo, Cristo va a ser glorificado en nuestra vida. Vamos a ver. Querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por las vidas de los hombres que nos precedieron, las vidas de cada uno de tus siervos que nos dejaron un camino, siguiendo a tu Hijo Jesucristo. Padre, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos vivir nuestras vidas de forma tal que podamos llegar a ser un ejemplo también, mostrando a Cristo en nuestras vidas para las generaciones que siguen. Padre, te ruego de manera especial por cada uno de mis hermanos que están aquí en la iglesia hoy y también por los que no pueden estar, pero nos están viendo a través de las redes sociales, para que sigas obrando en sus vidas, fortaleciéndoles, animándoles a caminar contigo. Te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.